Bienvenidos, señores padres de familia, queridos niños. Vamos a proseguir con el desarrollo de las clases. Hoy día nos toca el curso de Historia del Perú. El tema es Primeros Pobladores 2. Bien, empecemos. En la clase anterior hablamos ya cómo llegaron a nuestro país los hombres que poblaron por primera vez en nuestro país, ¿no? De dónde llegaron, cómo llegaron, a dónde llegaron primero y dónde se establecieron. Estos hombres eran nómadas. ¿Por qué? Porque caminaban, iban buscando un lugar donde poder vivir, donde encontraban alimentos, se quedaban en ese lugar. Y si ya se les terminaba, seguían caminando, y así fue como llegaron a nuestro país. En este segundo periodo, la vida de estos hombres va cambiando poco a poco. ¿Qué quiere decir? Ya no eran nómadas, sino se vuelven seminómadas. Que también en este periodo cambia, por ejemplo, las costas peruanas se convierten, todos los bosques de plantas que existían empiezan a desaparecer. Entonces se vuelve una zona desértica. Empiezan a aparecer animales, por ejemplo, la llama, la vicuña, la vizcacha, el guanaco. Estos hombres empiezan a domesticar a esos animales. Luego empiezan a desarrollar la agricultura. Se vuelven seminómadas. Empiezan a construir sus propias casas. Los huesos de los animales que cazaban empiezan a confeccionar sus utensilios, o sea, todo lo hacían con el material que encontraban. Entonces estos hombres ya empiezan a llevar otra clase de vida. ¿Por qué? Porque ya tenían una casa, o sea, ellos mismos construían sus casas. Ya no vivían en cuevas, ya no vivían entre cerros, no, ellos empiezan a construir sus casas, empiezan a domesticar animales. Los animales gigantes que había en esa época también empiezan a desaparecer, pero aparecen otros animales, ¿no? Como les vuelvo a decir, la llama, la alpaca, el guanaco, la vizcacha. Empiezan a criar y a domesticar animales, incluso el cuy, que nosotros conocemos, ese animalito pequeño, empieza a ser domesticado por los hombres y al mismo tiempo lo servían como alimentos. Se dedican a la agricultura, empiezan a sembrar, a cultivar plantas para poder alimentarse. Entonces ya va cambiando poco a poco la vida de estos primeros hombres que llegaron a nuestro país. ¿Quiénes fueron estos hombres y dónde llegaron? A ver, vamos a ver. El hombre de Nachón fue descubierto por Tom DeLeay. Ya les dije también anteriormente que ¿cómo descubrimos a estos diferentes hombres? Por el estudio de los grandes antropólogos que empezaron a investigar y encontraron restos en todos estos departamentos de nuestro Perú. Entonces, en este segundo periodo aparece el hombre de Nanchó. ¿Quién lo descubre? Tom DeLeay. ¿Y dónde fue encontrado? En el departamento de Cajamarca, al norte de nuestro país. Luego también fue encontrado el hombre de Guitarrero II. En el primer periodo también existió ya este hombre. Y en el segundo periodo, como iba avanzando el tiempo, también descubren a este hombre. Su descubridor fue Tomás Lynch. ¿Dónde fue encontrado? En Ancash, ya sabemos eso. Luego aparece el hombre de Paracas, que fue descubierto por Frederick Engel. ¿Dónde fue encontrado? En la provincia de Paracas, que esto pertenece al departamento de Ica.
Y así fueron descubriendo una serie de hombres. Por ejemplo, tenemos el hombre de Chilca, que también fue descubierto por este mismo antropólogo, Frederick Engel. Pero este hombre, ¿dónde lo encontraron? Al sur de Lima, en Chilca. Esto pertenece al departamento de Lima. El hombre de Jayhuamachay fue descubierto por Richard McNeill. ¿Dónde fue encontrado estos restos? En el departamento de Ayacucho. El hombre de Piquimachay II, porque ya sabemos que también este hombre fue descubierto en el primer periodo, fue descubierto ¿por quién? Por Richard McNeill. Miren, de Ayacucho, en este mismo lugar, también en Ayacucho, descubrió dos tipos de hombre, o sea, encontraron dos tipos de resto, ¿no? Donde cavaban en los subterráneos, en ese mismo departamento encontraron dos tipos de hombres. Entonces, en conclusión, en este segundo periodo, estos hombres que fueron encontrados por diversos antropólogos ya eran hombres seminómadas, ya se dedicaban a la agricultura, se dedicaban a domesticar animales. En el primer periodo, anteriormente, ¿qué hacían? Cazaban animales gigantes, ¿no? Y cuando cazaban, incluso la piel de esos animales les servía también como vestido. Entonces, en este segundo periodo, esos animales gigantes ya desaparecen y aparecen más bien otros animales que empezaron a domesticar, o sea, estos hombres empezaron a criar estos animales. Y como les digo, anteriormente como cazaban animales gigantes, poco a poco se fue extinguiendo. Los mataban, utilizaban sus pieles, utilizaban su carne como alimento. Y también los huesos. ¿Qué hacían con los huesos de estos animales? Hacían utensilios que les servían para poder vivir. Entonces, en este periodo, los hombres ya empezaron a construir sus casas. Construían grandes palacios que hasta el momento en algunos lugares existen todavía restos de esa arquitectura que ellos trabajaban a base de piedras. Miren, aparte que eran hombres que solamente ellos solos se abastecían de su alimento, de su vestido, también eran hombres que sabían cómo vivir. Ya no vivían en cuevas, sino que vivían en casas que ellos mismos iban construyendo sus casas, empezaron a dedicarse a la agricultura, cultivaban diversas plantas. Entonces ya eran hombres que poco a poco se iban culturizando. Entonces ahora vamos a ver si hemos entendido, vamos a hacer nuestra autoevaluación. Dice relacionar. Según vamos a colocar dónde aparecieron estos hombres. El hombre de Nanchok, ¿dónde fue encontrado? Fue encontrado en el departamento de Cajamarca. Entonces, unimos Nanchok en el departamento de Cajamarca. El hombre de Guitarrero 2, ¿dónde fue encontrado? En el departamento de Ancash. Entonces, vamos a ver en el departamento de Ancash. El hombre de Paracas, ¿dónde fue encontrado? En la provincia de Paracas, que pertenece al departamento de Ica. Entonces, Ica viene para acá. Luego tenemos Chilca, el hombre de Chilca, que fue encontrado al sur de nuestro departamento, en Lima. Entonces, el hombre de Chilca fue encontrado en Lima. El hombre de Jayhuamachay, ¿dónde fue encontrado? Jayhuamachay fue encontrado en el departamento de Ayacucho. Ayacucho. Y el hombre de Piquimachay también fue encontrado en el departamento de Ayacucho. Muy bien. Entonces ahí tenemos dónde fueron descubiertos
estos diferentes hombres. ¿Quiénes los descubrían? Los antropólogos que se pusieron a estudiar. Empezaron a rescatar, a abrir fosas y ahí fueron encontrados estos restos en diferentes partes de nuestro país. Y así poco a poco se fue poblando nuestro país. Ya sabemos que los primeros hombres que llegaron a nuestro país fueron del continente asiático, según los estudios de los grandes antropólogos. Vinieron de Asia, cruzando el estrecho de Bering, llegaron a América del Norte, siguieron su camino y pasando por América Central y llegan a América del Sur y se establecen en nuestro país. Ahí fue el fin de sus vidas, o sea, ahí murieron, ellos mismos enterraban a sus muertos y es así que nosotros, por estos señores que fueron descubriendo esos restos, es que nosotros sabemos cómo y quiénes fueron los primeros hombres que llegaron a nuestro país. Bien, hijitos, estamos viendo la historia del Perú. Ya les dije, es como un cuento, ¿no? Imagínense, estamos viendo cómo llegaron los primeros hombres a nuestro país. Después ya vamos a empezar a estudiar las épocas que pasó nuestro país. Desde la cultura preincaica, incaica, viene conquista, luego viene el virreinato, después que viene del virreinato, viene al final, ¿con qué gobierno estamos nosotros? Nosotros ya elegimos a nuestro propio presidente, pero antes de eso tuvimos otros gobernantes. Vamos a ir estudiando poco a poco la historia de nuestro país hasta nuestros días. Bien, hijitos, por favor, todo el tema que está aquí en el video, me pasan al cuaderno de Historia del Perú. La tarea que les estoy dejando me van a ilustrar todos estos diferentes hombres que existieron en esa época. Ustedes tienen que investigar, ustedes entren a internet y averigüen cómo fueron esos hombres, a qué se dedicaban, qué comían, todo eso me lo representan mediante dibujos. Les estoy enviando el video y aparte les estoy enviando su tarea para que desarrollen en casita. Por favor, no se olviden de desarrollar todas las tareas y enviar a mi WhatsApp. Yo estoy llevando el control de las tareas que ustedes están enviando diariamente, tanto del libro como de sus cuadernos. Todo eso va a entrar a la evaluación. Bien, hijitos, conmigo será hasta la próxima clase. Cuídense, quédense en casita, nos estamos viendo.